Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo a esta semana número 6 de trabajo académico en los cursos de administración. Aquí entramos ya en materia de la estrategia. Nosotros hemos durante estas primeras 5 semanas explorado el concepto fundamental de administración, la práctica administrativa como ejercicio del gerente que planea, organiza, dirige y controla actividades en una organización. Hasta el momento, en la semana número 1, detectamos varias facetas que debe cumplir una persona que ejerce la actividad administrativa en los diferentes niveles de la organización, en los niveles altos, tácticos y operativos. Y por lo general se cumple esas 4 actividades. Planear primero, organizar los recursos para desarrollar ese plan, dirigir los equipos de personas aplicando esos recursos, realizando los procesos y controlando que se cumpla lo planeado. Ese es como el ciclo y ese ciclo la ingeniería lo convierte en el ciclo PHBA, en ese ciclo de planear, hacer, verificar y actuar o ajustar. Y ese es el ciclo de Deming o el ciclo del mejoramiento continuo. En esa medida, entonces, luego pasamos a una semana número 2, donde entendimos un poco la esencia de la administración. Allí exploramos los temas que tienen que ver con los fundamentos administrativos desde diferentes enfoques y cómo la palabra se convierte en ese gran mecanismo ante el cual nosotros como seres de organización, seres colectivos, seres de manada, obedecemos a la palabra para cumplir el logro de objetivos, para trabajar en equipo y lograr objetivos. Y le dimos sustento a ese discurso y avanzamos más en esa comprensión de las escuelas administrativas. En la semana número 3, por supuesto, ya entramos en la administración del siglo XX, entraron ustedes a entender las diferentes escuelas humanistas, la escuela científica, la escuela cibernética, la escuela de sistemas, y ustedes entraron ya a profundizar un poco más allí, y eso nos ha llevado a comprender entonces la organización a nivel mundial. Y en la semana número 4 entonces entendimos cómo Google, Toyota, Nike, Puma, los que tomaron estos videos sobre The Corporation y otros temas de la obsolescencia programada, pueden entender la organización como un complejo bastante intrincado donde se da ese ciclo, planear, organizar, dirigir y controlar, pero donde emergen esos enfoques distintos de las etapas administrativas, algunas más humanistas que otras, otras más enfocadas hacia los sistemas, otras más eclécticas, otras más enfocadas al sistema clásico administrativo, las manufactureras sobre todo, a la medición del trabajo. Y luego pasamos a mirar a Colombia, mirar empresarios colombianos y sobre todo antioqueños en esta semana anterior. Los trabajos fueron bien interesantes y entendimos la organización desde 3 perspectivas: la perspectiva estratégica, la estructural y la cultural. Y en esas perspectivas comprendimos que la organización, toda organización, grande o pequeña, y desde su inicio hasta su final, siempre tendrá unas miras estratégicas hacia el futuro que la hagan diferenciada, una estructura que le permite llevar a cabo esa estrategia y una cultura que se destaca por unos rasgos de las personas que aplican la estructura para lograr la estrategia, para cumplir el día a día de la organización, pero para ser diferenciados y hacer permanecer la organización en el tiempo. En esa medida, entonces, tenemos que ya entramos a una etapa en la que es necesario ver la organización desde una perspectiva de contexto. Y esa perspectiva de contexto la vamos a aterrizar aquí en Colombia. La vamos a aterrizar nosotros en los documentos del Consejo Nacional
de planeación económica y social, eh, donde se determinan las políticas de competitividad y productividad de esta nación, donde se desarrollan muchos proyectos y se definen líneas de trabajo que luego los gobiernos tienen que aplicarle recursos para poderlas llevar a cabo, para poderlas ejecutar. En esa medida entonces surge el COMPES 3527 del año 2008, donde se define la Política Nacional de Competitividad y Productividad para nuestra nación, donde las empresas que trabajen en Colombia se verán auspiciadas por algunos beneficios que establece esta Política Nacional de Productividad y Competitividad para mejorar su desempeño, para mejorar su rendimiento interno, su operación. Y allí hay todo un desarrollo teórico sobre cómo nos vamos a ver en el 2032. Es decir, en ese momento estamos en la mitad de ese periodo. Nosotros arrancamos en el 2008 desde el Departamento Nacional de Planeación, desde estos consejos nacionales de planeación, a visionar la competitividad nacional y la productividad hacia 2032. Y está basada en el desarrollo de sectores productivos o desarrollos clúster de clase mundial, ciertos sectores articulados. Cuando hablamos de clúster, estamos hablando de una línea de empresas que pueden ser de diferentes sectores, pero que se agrupan alrededor de una temática. Medellín tiene unos clústeres, el clúster de medicina y salud, odontología, se llama clúster de salud, medicina y odontología. Allí confluyen muchas empresas, no solamente las empresas que ofrecen servicios médicos y odontológicos, sino las que ofrecen equipo para realizar las operaciones, las que ofrecen material y las que ofrecen condiciones de infraestructura para poder permitir entregarle estos servicios a la comunidad, los que desarrollan la parte de mercadeo, la parte de hotelería asociada a estos servicios cuando se enfocan no solamente al cliente nacional que no pertenece a Medellín, sino al cliente internacional que viene a hacerse cirugías, operaciones estéticas, dentales, que viene a tratar temas de salud de todo tipo. Está basada esta visión en ese desarrollo de ese tipo de clúster, de ese tipo de articulación de diferentes empresas de sectores variados a través de una temática que se denomina un clúster. Viene el salto en la productividad, cómo ser más productivos, cómo hacer más productos y servicios con el uso eficiente de los recursos, con el uso eficiente de la infraestructura, de los equipos, del espacio, de las personas, del presupuesto sobre todo. Y finalmente, la formalización empresarial y laboral. ¿Cómo mejorar ese pilar de formalización? Nuestro país, y eso se ve a nivel mundial, trabajan de manera muy informal. Muchas empresas no se estructuran con algunos objetivos particulares, algunas por tratar de no tener que pagar muchos impuestos, otras por evitar cargas administrativas adicionales, por evitar ciertos controles, pero en este COMPES esta formalización implica una amabilidad y hacer más eficiente las empresas, no hacerles una carga burocrática adicional. Y precisamente es parte del empeño de este pilar, el pilar de formalización empresarial y laboral, para que no manejemos una informalidad que nos pone en riesgo de salud, nos pone en riesgo de quiebra, nos pone en riesgo de incumplimiento a los clientes, nos pone en riesgo de incumplimiento a los proveedores. ¿Cómo hacer que estos sectores clúster, que además que tienen que ser muy productivos, sean responsables con sus clientes, con sus proveedores, con los bancos y con sus empleados, adicionalmente con sus inversionistas? En esa medida, entonces, se habla de diferentes estrategias transversales que van a ser soportadas en ciencia, tecnología e innovación para generar la transformación productiva. Ese es el esquema general que da pie como marco teórico a esta política de productividad y competitividad. Y aquí hay unos indicadores que se plantean para todos estos años. Aquí hay unos gráficos muy importantes donde nos ubican los diferentes sectores y los rendimientos que tienen en productividad. Aquí hay un marco teórico muy valioso, pero
por supuesto, de hace 14 años. Entonces, lo importante es que lo tengamos como referencia, que leamos este documento, que leamos algunos apartes para comprender la base fundamental de la Política Nacional de Productividad y Competitividad. En el año 2016 se promulgó el COMPES 3866, que es la Política Nacional del Desarrollo Productivo, que actualiza ese COMPES anterior de 2008 y que integra precisamente a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, al Departamento Nacional de Planeación, por supuesto, que es el que alberga este Consejo Nacional de Política Económica y Desarrollo Social, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo y el SENA como Servicio Nacional de Aprendizaje. Entonces ya está la versión aprobada de 2016 y aquí actualizan pues la política de competitividad de productividad, perdón, de productividad con miras a esa competitividad, ¿cierto? Entonces, sobre todo se concentran en productividad, cómo mejorar la productividad de las organizaciones y es muy interesante aquí el desarrollo de este documento, porque este documento ya nos aterriza muchos de los conceptos que allí se plantearon y viene a dar unas cifras determinantes que nos ponen en situaciones y nos muestran que la economía colombiana tiene que ponerse al tenor del cumplimiento mundial de la productividad. Tiene que mejorar sus sistemas productivos para ser competitiva. Entonces aquí hay datos interesantes que alimentan esta introducción de información que da sustento y justifica el hecho de esforzarnos como empresa por mejorar la productividad y garantizar diversificación y sofisticación en los diferentes clústeres de desarrollo. Entonces, Medellín fue una de las ciudades que desde 2008 comenzó con esa política anterior de productividad y competitividad nacional y Medellín en su momento instaló a través de la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio el concepto Medellín Ciudad Cluster. Entonces estableció una estrategia denominada Medellín Ciudad Cluster y esa estrategia definió entre 2008 y 2009 5 clústeres. Hoy en día ya son 7, pero vamos a hablar de los primeros 5. El primero era el clúster de moda y fabricación avanzada. Medellín venía de ser una ciudad muy fabril, muy manufacturera, pero hoy tenía que convertirse más en una ciudad de servicios porque este sector de la moda, la fabricación avanzada, pasaba de ser con Fabricato y Coltejer, un sector intensivo manufacturero, a ser un sector que fue derrotado por la productividad y la competitividad de los orientales, los asiáticos y los mismos europeos y norteamericanos, aunque producían con costos más altos, pero las calidades de las telas, el algodón, etcétera, superaban nuestras calidades y por lo tanto este clúster se vio afectado en la parte de generación de empleo, en la parte manufacturera, en la parte tecnológica, y hoy en día se convierte en un clúster que desde 2008 viene orientado hacia la moda, la confección, la venta de ideas, de conceptos, y ubican a la ciudad también como una ciudad de dos ferias importantes que atraen a todas estas personas asociadas a la moda y a la fabricación avanzada de productos fashion, de productos de moda, de vestir, que se venden por lo general pues para grandes ciudades distintas pues a las nuestras. Nosotros en Colombia de pronto no tenemos un desarrollo fashion, hoy en día hay de pronto algunas de las tribus urbanas que emergen con un concepto más fashion, pero no es algo que sea muy común. Aquí en Colombia somos muy del pantalón, la camiseta, de pronto el vestido, la minifalda que se pone de moda para las chicas, el pantalón botacampana o el pantalón botatubo, pero no pasamos a un desarrollo de moda, de telas, de colores muy variado. No, no, nuestra cultura no está en eso. No obstante, tenemos un clúster alrededor de la moda, la fabricación avanzada y Medellín tiene un clúster que es heredado de ese desarrollo industrial manufacturero que trae. Hay otro que se denomina energía sostenible y es en torno a EPM, empresa medellinense, que de todas maneras pues tiene su extensión en todo
el departamento de Antioquia, captando pues las aguas desde Guadalupe en 1928-32, las represas de Guatapé, de Porces, uno, 2, 3, etcétera, etcétera. Hay diferentes lugares donde estas empresas han desarrollado un proceso de producción de energía, generación, y hay otra comercialización, y aquí hay un clúster que ya resulta vendiendo la energía a varios países que nos rodean, porque tenemos unas condiciones geográficas y precisamente eso da origen a otros proyectos como Hidroituango, donde desafortunadamente se cometen algunas malas decisiones por tratar de acelerar el proceso. Son decisiones que no dependen ni del medio ambiente, ni de la lluvia, sino tampoco de la ingeniería, dependen como de un acelere político, de unos afanes y desaciertos que uno ya identifica y que, bueno, las aseguradoras tuvieron que pagar, pero es un clúster muy interesante porque no solamente gira en torno a esas represas y a esa generación, sino en torno también a la producción de piezas, de materiales, a la comercialización de materiales asociados a la energía y hoy en día ya a la autogeneración. Ya este clúster entra desde hace 5 o 6 años en unos procesos de transformación normativa que a nivel nacional que hacen que las empresas puedan generar hoy en día su propia empresa, su propia energía, negociar la energía producida con energía de la empresa oferente y poder hacer intercambios o disminución de sus consumos para optimizar sus facturas, sus costos de producción y poder ganar una ventaja sobre las otras al ser más eficientes en el manejo energético. Alrededor de esto gira todo un clúster. El tema del hábitat sostenible, el clúster de construcción se llamaba al inicio. Es un clúster bien interesante porque Medellín también es pionera con algunas empresas del grupo GEA, con Argos, con Concreto. Son empresas que hacen consorcios con otras y logran ganarse licitaciones, desarrollos de vías, desarrollos de obras de infraestructura, desarrollo de conjuntos residenciales, etcétera, etcétera, que permiten alrededor de eso no solamente la construcción, sino desarrollo de empresas de productos como ladrillos, nuevos materiales, tipos de cemento distintos. Entonces, aquí hay todo un crecimiento alrededor de la construcción y la construcción sostenible, cómo mejorar los temas de construcción, los costos de construcción, la eficiencia de los procesos constructivos para que más personas puedan tener una vivienda digna. Entonces, es un clúster bien interesante, no se queda solamente en la construcción de casas, sino va al asunto de la construcción de obras públicas, obras civiles, y es muy interesante porque alrededor de él gira también ciencia, tecnología. Cada uno de esos clústeres hace que gire ciencia, tecnología, ingeniería en torno a la producción de los bienes y servicios que ofrece cada uno de ellos. El turismo de negocios que da origen a este edificio de Plaza Mayor, al enriquecimiento del espacio de la Milla de Oro, para hacer eventos, para postular a Medellín a varias ferias internacionales, para atraer público nacional e internacional para que hagan congresos en estos espacios y hace que la ciudad tenga una garantía de flujo de turistas que no solamente vienen al evento, sino que consumen en los restaurantes de la ciudad, que hacen uso de la hotelería disponible, que aplican para diferentes espectáculos, diversión, para diferentes formas de consumo de bienes y servicios que le son atractivos al turista. En esa medida, entonces, este clúster de negocios, de turismo de negocios, es bien interesante porque es muy de servicios y han generado un atractor bastante exitoso en la ciudad por su clima. Cuando un extranjero o un mismo nacional viene acá
siente que a esta ciudad, que la llamaban la tacita de plata, que la llamaban la de la ciudad de la eterna primavera, esos nombres se le vienen a la cabeza a las personas y dicen efectivamente es una ciudad que tiene unas características de clima, de infraestructura muy agradables y muy amenas para los ojos del extranjero y hacen que estos eventos eh, promuevan esa actividad que surge alrededor de un turista que pisa la ciudad, donde hay que consumir alimento, donde hay que consumir habitación, donde hay que consumir una serie de servicios, también diversión alrededor de los temas del turismo de negocio. El clúster, que digámoslo así, está mejor estructurado en este momento y es más claro, más evidente y tiene ya hospital cerca del aeropuerto, tiene el desarrollo también en otros hospitales que tienen infraestructura disponible para los extranjeros, para los nacionales, es del Medellín Health City, que era el que mencionaba anteriormente como clúster de salud, medicina y odontología. Este clúster es de los clústeres tradicionales de la ciudad. Medellín se ha destacado por ser una ciudad donde se hicieron primero unos trasplantes que no se habían hecho en otras ciudades. Tenemos un pool médico y hospitalario de altísima calidad que ha entrado a hacer desarrollos interesantes, que produce artículos, que produce ciencia y tecnología en torno a la salud médica y odontológica y en esa medida entonces también hay alrededor de ese clúster el desarrollo de equipos, de materiales, de vestimenta, de lo que tiene que ver con el cuidado de la salud de los seres humanos. Está el clúster de negocios digitales que da origen como al edificio de Ruta N, a la llegada de Hewlett Packard a Colombia, al desarrollo de empresas que conectan con otros países para producir contenidos, código, para hacer vigilancia tecnológica, para hacer vigilancia informática, para hacer desarrollo de productos de software, etcétera, etcétera. En este clúster se ha dado una particularidad y es que el idioma inglés ha frenado, o sea, el bilingüismo ha frenado mucho el desarrollo de este clúster. Tenemos gente muy buena en programación, tenemos buenos técnicos, buenos tecnólogos en el desarrollo informático, ingenieros excelentes en el desarrollo de producto, en seguridad informática, pero con debilidades en el idioma inglés y en la forma de comunicarse con extranjeros y había muchas expectativas. Ustedes saben que Hewlett Packard levantó su sede de ahí y ya se la llevó para otro país. Hemos tenido dificultades para traer y para mantener gente que quiera producir acá, aunque ese clúster no es que no esté produciendo, ahí estamos con desarrollos interesantes. Ruta N está lleno de empresas que tienen conexiones y que están generando negocios y cierta rentabilidad, pero podríamos estar mucho más allá si lográramos vencer esa barrera del bilingüismo. Tenemos entonces otros clústeres emergentes como son el clúster del café Medellín de Antioquia, café y chocolate. Estos clústeres son, digámoslo así, iniciativas que han surgido últimamente. Hay otro clúster que trata de instalarse, pero veo que no está acá, no lo voy a mencionar porque lo había visto el año pasado, estaban tratando de darle agenda a otro clúster. Voy a averiguar qué sucedió, ya en este año pues no aparece, pero precisamente se trata de definir como ciudad unas líneas de trabajo en las cuales podamos articular comercio, producción, ciencia, tecnología y desarrollar pues empresa alrededor de esto. Situar las empresas en un contexto estratégico para que se mantengan en ese contexto estratégico diferenciado en una red de cooperación. Eso es lo que trata de hacer la política pública de desarrollo competitivo y productivo. De eso se tratan estos dos COMPES, estas dos políticas. Y en esa medida, pues tenemos que hay una clasificación de las empresas en el decreto 957 del año 2019 se redefinió cómo se calcula el tamaño de una empresa. Ese tamaño de las empresas viene calculado por el ingreso, ya no es por el número de empleados,
sino es por el ingreso operativo que tiene la organización en un año. Entonces, de acuerdo al sector, si es manufactura, si es servicios o es comercio, hay distintos topes definidos por VTs. Aquí están las VTs, que son las unidades de valor tributario, que cambian año a año. Esta ley fue expedida hace 3 años, 4 años. Entonces, en este momento ya hay que transformar el VT por el valor de hoy en día. O sea, este decreto, cuando dice aquí 23.563 VT, hoy hay que multiplicarlo por 38.004 pesos que vale cada VT. Creo que vale si 38.004 pesos quedó la unidad de valor tributario para 2022. Entonces, eso hace que las empresas micro tengan una clasificación de micro cuando en el sector manufacturero tienen ingresos anuales inferiores a 895 millones de pesos al día de hoy. Así para cada uno de los renglones, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Esa clasificación nos lleva a pensar en dónde está la mayor cantidad de las empresas, cuáles son las mayores generadoras de empleo, cuáles son las que aportan más o menos al PIB. Entonces vayan mirando que aproximadamente entre estas tres categorías se genera el 65% del empleo en Colombia, entre micro, pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, ellas le aportan al PIB cerca del 80-85%. Las grandes empresas, aunque son grandes, pero muchas de ellas pues no generan tanto empleo como la cantidad de pequeñas y medianas empresas, están en una condición distinta, también tienen unos estatus, digámoslo así, tributarios diferentes y tienen unos flujos y un manejo financiero distinto por su infraestructura, por su capacidad de ingreso, por su capital. Entonces, es importante entender cómo esa clasificación para que podamos asociar esto al concepto de Medellín Ciudad Cluster, para que podamos entender estas empresas cómo se ubican dentro de estos diferentes clústeres. Bueno, esta lección se nos ha ido un poco larga. Yo sé que mantener la atención de los estudiantes durante tanto tiempo no es fácil, pero quiero simplemente dejarles aquí en estos 27 minutos una apertura a lo que ya es el contexto estratégico en una ciudad como Medellín. O sea, las empresas y este curso de administración nos tienen que ubicar y situar toda esa historia, toda esa teoría que nos ha dado durante estas 5 semanas, nos tiene que ubicar en la realidad de nuestra ciudad. Y ustedes viven en Medellín, la mayoría, y tenemos que entender en Medellín y Antioquia cómo se compone, cómo se estructuran las empresas dentro de unos enfoques estratégicos de ciudad que fueron definidos a través de unos diferentes clústeres para ubicar las empresas durante estos años y para desarrollar la ciudad, el empleo y la economía a partir de esa estrategia clúster.